quiero llevarlos entonces hoy a que podamos entender cómo opera el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y en las últimas predicaciones nos hemos dedicado a explicar y a entender nuestra salvación. Y quiero que sepa que estamos viviendo, aunque no lo entendamos, algo muy grande. Esta salvación tan grande es difícil de entender, es difícil inclusive muchas veces aparentemente de vivir. Y uno de los principios de la teología es que Dios es incomprensible y es que es imposible comprender a Dios. Mas dice su palabra también que Él nos revela a nosotros quién es Él. Ninguno de nosotros tendría el conocimiento de entender o la capacidad de entender quién es Dios, porque Él es Dios. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, mas nosotros no somos, no tenemos esa capacidad. Inteligiblemente, el hombre no es capaz de comprender quién es Dios. Entonces Dios se revela al hombre y eso es lo que hace con nosotros. Pero Dios no revela todo. La Biblia nos dice que hay cosas que Él revela a nosotros y que son para nosotros y para nuestros hijos, pero hay cosas que le pertenecen a Jehová, solamente a Él, y Él las reserva para él hacerlas como Él quiere, cuando quiere, y no podemos saberlas porque le pertenecen a Él, y no las sabremos sino hasta que Él nos las diga, si las quiere decir y si no, no. Pero nos dice a nosotros que nos da cosas para entender. Y parte de lo que más tenemos que entender es nuestra santificación. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Ok, y quiero explicarle por qué tenemos que entender nuestra santificación. Primero le explicaré nuevamente en qué consiste esa santificación. Primero que todo, ninguno de nosotros buscamos a Dios. Dijimos la semana pasada en la predicación de que nosotros tenemos como esencia una naturaleza por esencia mala, radicalmente pecaminosa. Hicimos una aclaración que es muy importante que usted la entienda. Que nosotros no somos pecadores porque a veces pecamos, ¿sí? Sino que realmente pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y esto hace que nosotros seamos incapaces de buscar a Dios. No sé si dije eso correctamente, pero que no seamos capaces de buscar a Dios. Es decir, en nuestra fuerza y esta naturaleza que tenemos, le es imposible buscar a Dios. No solamente le es imposible, lo odia, no quiere nada con Dios. Esa es su esencia. Y es importante que usted entienda esto para entender su salvación. Y entonces Dios nos dice que ninguno viene al Padre, ninguno viene a Cristo si el Padre no le arrastra. La palabra es atraer, pero si el Padre no le arrastra, quiere decir que Dios nos trae a Él. La Biblia dice que nosotros estamos muertos antes de conocer a Cristo en delitos y pecados para Dios. Pero la naturaleza de Dios es una naturaleza santa. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? ¿Cómo es la naturaleza nuestra? Pecadora. ¿Cómo es la nuestra? Y la de Dios, santa. De la misma manera que nosotros pecamos porque somos pecadores por esencia y por naturaleza, Dios es santo o hace cosas santas porque en esencia Él es santo. Lo que constituye un problema muy grande y es el siguiente. Nosotros somos el fuego, Dios es el agua. No se juntan. Nosotros somos como el imán y Él es como el plástico. No se juntan. Somos dos naturalezas totalmente diferentes. Entonces lo que Dios hace con nosotros es llamarnos. Y cuando nos llama, dice la palabra de Dios que somos elegidos desde antes de la creación inclusive del mundo. Y que al elegirnos venimos arrastrados por Él, por su fuerza, por su gracia. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, por gracia sois salvos. No de ustedes, ustedes no son capaces de ser salvos, sino que es un don, es un regalo de Dios. Él los atrae a Él, Él nos atrae a Él. Y cuando nos atrae, entonces comienza algo muy importante, que yo ya no solamente tengo una naturaleza pecaminosa, sino que ahora en mí existe otra naturaleza
que está naciendo. Y eso se llama la naturaleza de Dios. Entonces, un creyente vive su vida con dos naturalezas dentro de sí mismo. La naturaleza con la que nació, que es pecadora, y la nueva naturaleza que le pertenece y está en el Espíritu Santo que habita en el creyente. Y esto genera una cantidad de problemas. Por ejemplo, antes de que usted viniera a Cristo, de que Dios lo llamara, usted no le importaba su pecado. Usted podría mentir, podría robar, podría fornicar y, bueno, sabía que era malo. Pero a partir de que la nueva naturaleza de Cristo en el Espíritu Santo comenzó a vivir en usted, usted comenzó a tener conflictos. Si es creyente. Y ese conflicto es lo que la Biblia habla, la lucha entre el espíritu y la carne. Otra palabra para la naturaleza pecaminosa se le llama la carne. Y eso solamente lo vive un hijo de Dios. No es algo que él busque, es un conflicto interno, un conflicto fuertísimo. Entonces, una de las cosas que cada creyente, aquel que ha sido llamado, tiene que entender es el proceso de santificación y cómo funciona. Quiero decirle esto. Dios nos llama a una persona con una gracia irresistible, lo arrastra hasta sí mismo y lo deja en la mitad del mundo. Lo dejó en la mitad de una plaza en la plaza en París. Y el hombre quedó salvo, pero bueno, no sé qué hacer hoy. Me pongo a trabajar, me pongo a estudiar, me meto a hacer un curso, me voy a caminar, voy a pasear por los desiertos o las montañas. ¿Qué hago con mi vida? No, Dios no lo deja así. A partir de que Dios salva a una persona, la llama irresistiblemente, le dice que su propósito es ahora, a partir de ese momento, comenzar a una transformación que lo lleve a ser parecido a Jesucristo. Y ese proceso se llama santificación. ¿Cómo se llama? Más fuerte. ¿Cómo se llama? Santificación. Y ese proceso durará hasta el día de la muerte o al día en que Dios nos recoja en aquello que se llama el arrebatamiento. Toda la santificación comienza o va desde el día en que usted le conoce hasta el día de su muerte, cuando usted deje esta lucha interna. Y ese proceso va a continuar hasta que usted se parezca a lo máximo al Señor Jesucristo. En mi caso, por ejemplo, llevo 25 años como creyente, nunca me imaginé, nunca le busqué. Él tocó las puertas un día del corazón de varias maneras y de alguna manera que terminé creyendo en Él. Pero veo mi vida y la comparo con hace 25 años y digo, qué vida tan diferente tengo. No es porque haya sido muy disciplinado que veo los cambios, es porque Él ha hecho cambios. En la gran mayoría de veces, cuando concluyo en todas las cosas, veo que he sido más desobediente que obediente. Veo que he seguido menos y que Él me ha llevado. Y al día de hoy saco la conclusión y digo, ¿a qué horas cambié? Me avergüenzo inclusive de esa persona que fue antes de 25 años muchas veces. ¿Por qué? Porque soy un hombre nuevo en Jesucristo. Y ese proceso, aunque no lo entendemos y aunque no sepamos bien exactamente a qué horas funciona y cómo funciona, es el proceso que están viviendo muchos de ustedes. Es su proceso de santificación. Es por eso que no se parecen a nada de lo que eran hace muchísimos años. Ahora, hay una cosa con ese proceso que es importante, que colaboramos con ese proceso y que es importante entender el proceso bien, porque si usted no lo entiende, usted no lo busca. Entonces, hay creyentes que fueron salvos y se quedaron despistados. Hoy no saben para dónde van. Piensan que deben de seguir sus vidas de la manera como quieran. Pero Dios dice, no, es importante que ahora continúes tu proceso para parecerte a mí. Después de ese proceso, cuando termine, comenzará un proceso que se llama el proceso de glorificación. ¿Cómo se llama? Y la glorificación es cuando seremos completamente parecidos a Cristo y ya no tendremos esa lucha interna. Pero en medio de esa lucha interna, nosotros luchamos con esas dos naturalezas hasta que ese día ocurra. O sea que si usted tiene 40 años y
morirá a los 80 años, 40 años, donde esas dos naturalezas van a luchar. Y tiene que acostumbrarse y tiene que saber qué hacer y tiene que conocer cómo manejar y qué esperar de esas dos naturalezas. Vaya conmigo entonces al principio de hoy. Y es que es clave para entender nuestra santificación, qué es el fruto del Espíritu Santo y por qué es tan importante para nosotros. Entonces, por esto es que es importante que usted y yo entendamos qué es ese fruto. La Biblia nos habla de que hay un fruto del Espíritu Santo y que es para nuestra santificación. Aparte, también la palabra de Dios nos dice que el deseo de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es el deseo de Dios? Repítalo conmigo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Ok, ese es el deseo, ese es el anhelo de Dios. Nos dice su misma palabra. Ese es el deseo. No, no es que yo me quede allí y no cambie. No, es nuestra santificación. Entonces quiero llevarlo a Juan 3:6 y quiero que veamos cómo funcionan estas dos naturalezas y el impacto de las dos naturalezas en su vida. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, ¿lo que es nacido de qué? Ok, entonces quiero que resalte la palabra nacido de la carne. El mismo Señor Jesucristo está explicando esto y está diciendo, hay cosas que son nacidas de la carne. Colóquele allí a la palabra carne, naturaleza pecaminosa. Colóquele yo. Dice, todo lo que es nacido de la carne, carne es, produce carne. Y hay un problema con la carne. ¿Cuál es el problema? Que la carne o la naturaleza pecaminosa, la esencia que tenemos, no produce nada bueno. Y usted podrá hacer lo que quiera, ir a las universidades que quiera, tomar los cursos que quiera, ser disciplinado, hacer yoga 10 veces al día, caminar, correr, leer, meditar, y su naturaleza pecaminosa seguirá siendo mala. Ahora, la pregunta que usted se hace, pero pastor, yo soy bueno con mis hijos. Sí, pero no se le olvide que los asesinos son buenos amigos. Y perdone que lo ponga en ese lado. Usted va a una prisión de máxima seguridad y encuentra dos de los más grandes asesinos, usualmente tiene un compañero de celda con el que se habla afuera y son buenos amigos. No se trata de eso. Se trata de ser y tener aquellas componente o aspecto que Dios está esperando. Nuestra naturaleza entonces está muerta. Y ahora que nosotros tenemos la siguiente naturaleza, lea la siguiente parte del versículo, nos dice, y lo que es nacido del Espíritu. ¿Lo que es qué? Resalte esas palabras. Es decir, de la naturaleza de Dios, entonces Espíritu es. Anote esas dos palabras. Nacido de la carne o de la naturaleza nuestra, nacido de la naturaleza de Dios. Lo uno es carne, lo otro es espíritu. Entonces nos lleva a una pregunta. ¿Cómo nazco? ¿Cómo hago que las cosas en mi vida sean nacidas del espíritu? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué mi naturaleza pecaminosa no puede hacer nada bueno? Entonces nos lleva a la pregunta de cómo funciona la nueva naturaleza o cómo funciona la antigua y la nueva. Y yo quiero que vayamos ahora a Romanos 8:7 y veamos una declaración del apóstol Pablo que es muy importante que usted la entienda a nivel personal y en su expectativa, en lo que usted espera de Dios. Necesita comprender esto y es una verdad gigante. Note lo que dice Romanos 8:7. Dice, pues la naturaleza pecaminosa, ¿la naturaleza qué? Ok, vuelva a encerrar esa palabra, pecaminosa, la naturaleza pecaminosa, coloqué carne, yo, pues yo, dice, pues mi naturaleza, dice, es enemiga de Dios siempre, es enemiga de Dios.
Y le comentaba y se lo vuelvo a decir ahora. No es una cuestión de que, ay, Dios piensa diferente a nosotros. No, 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 por favor, necesito que rompa esa idea, aunque es cierto que Dios piensa diferente a nosotros. Es que no le caigo bien a Dios o es que Dios no está contento con lo que estoy haciendo. No, no, no. No se trata de quereres y de emoción. Se trata de naturaleza. No se trata de que Dios no esté de acuerdo con su estilo de vida. No, se trata es que por naturaleza somos enemigos de Dios. No se trata de que mi hijo no haya entendido quién es Dios o de que no haya venido a la iglesia. Bueno, Dios es que tiene algo contra él y bueno, o con el mundo. Por eso una persona cuando dice no estoy lista para recibir y para seguir a Dios, no sabe lo que está diciendo. No es que esté lista, es que nunca lo estará. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de en esencia mala, mal, no produce nada bueno. ¿Y cómo lo sabemos? Note lo que sigue. Es enemiga de Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo? No, dígalo más fuerte, por favor. ¿Cuánto? Siempre. Quiero que resalte la palabra. Siempre es enemiga de Dios. Y ya le dije, aunque usted la meta a los 20 psicólogos, 50 psiquiatras, 3 chamanes, todas las religiones del mundo, siempre será enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque es una cuestión de naturaleza. Y eso le quita algo a usted. Dios no está de acuerdo conmigo. Nunca lo estará. Nunca estará de acuerdo con nosotros. Note lo que sigue a continuación. ¿Por qué? Porque nunca, ¿cuánta? Resalta la palabra, obedeció las leyes de Dios. Y jamás lo hará. Principio y final. Quiero que resalte las palabras nunca, es decir, en el pasado. Y quiero que resalte las palabras jamás en el futuro. Usted nunca obedeció. Su naturaleza nunca. Pastor, yo estuve desde pequeño en la iglesia. Eso es cultura y es conductismo. Usted puede tener un lobo en medio de ovejas y enseñarlo a hacer ovejas, pero en algún momento saltará y se comerá las ovejas. Porque eso es cultura. Entonces, nos dice que jamás, es importante que comprenda eso, jamás usted podrá satisfacer a Dios. No es una cuestión de pensamientos ni de reglas. Es que mira, yo soy homosexual y Dios no me acepta. Sí, Dios no te acepta tu homosexualismo, pero primero que todo es que no acepta tu naturaleza. ¿Quién eres tú? Es que yo robo, es que las drogas. Dios nunca va a aceptar tus drogas, pero es que no acepta tus drogas porque no va a aceptar tu naturaleza. No, no dan. Vas a tener un imán y un plástico y no se va a pegar. Entonces, ¿qué puede hacer el creyente? ¿Cómo funciona con el creyente? Bueno, quiero que vayamos un momento a Gálatas 5:22. Y Dios y el Señor Jesucristo utiliza varias analogías y varios símbolos para explicarnos sus verdades. Y una de las verdades que nos explica es que en Gálatas 5:22 nos dice que nosotros debemos de vivir por el fruto del Espíritu. Quiero que vaya ya a Gálatas 5:22 y mire esas primeras 4 palabras o 5 palabras. Más el fruto, quiero que resalte la palabra fruto, del Espíritu es. Y entonces encontramos este concepto que se llama el fruto del Espíritu. Pero ¿a qué se refiere el fruto del Espíritu? Bueno, para comprender por qué Dios utiliza el fruto del Espíritu, tenemos que comprender cómo es que Dios y cómo es que el hombre se apartó de Dios. Y a Dios le gusta que nosotros hablemos de un tema para poder que comprendamos todo lo que Él hace. Y en el jardín del Edén, usted recordará, el primer fruto se llamaba el fruto del bien, del conocimiento,
del bien y del mal. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, conocimiento del bien y del mal. Nunca un fruto de una naranja o una manzana. Tampoco fue el haber tenido relaciones sexuales, porque Dios dijo que ellos deberían de multiplicarse. Era obvio que él había dicho y que hizo el sistema sexual en el hombre. Pero lo que pasó en el jardín del Edén fue que había un fruto el que Dios le dijo, no quiero que comas de ese fruto, que se llama el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y luego de decirle eso, les dijo, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. ¿Ciertamente qué? Pero podemos observar en el relato bíblico que ellos no murieron. Entonces, ¿a qué se refería con que morirían? Y la respuesta está en lo que dijimos la semana pasada en la predicación. Morirían en su naturaleza. Su esencia se volvería completamente inútil, muerta, mal ante Dios. Es por eso que Adán y Eva continuaron caminando con Dios, pero muertos para Él. No me puedo relacionar con ellos, no puedo, bajo ningún contexto, puedo tener algún tipo de relación. Y se consideraron muertos para Dios. Téngame ese pensamiento. Dice la palabra de Dios en el relato bíblico que no solamente había ese árbol, sino que había muchos árboles. Pero nos cuenta que había un árbol que se llama el árbol de la vida. ¿El árbol de qué? De la vida. Y dice la palabra de Dios que tuvo que poner a ángeles al lado del árbol de la vida para que ellos no entraran, y es el árbol de la vida eterna. Este árbol de la vida eterna es una figura que Dios utiliza en su palabra para enseñarnos quién es Jesús. Otro de los nombres de Jesucristo es que Él es el árbol de la vida. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está diciendo esto, lo sabemos en Apocalipsis 2, Apocalipsis 22, y también podemos saber esas palabras que Él dice allá en Juan 17, donde dice, separados de mí, nada podéis hacer. Él dice que puestos en Él, llevaremos fruto y llevaremos mucho fruto. Entonces, entendiendo esto, necesito que usted vuelva a traer estos conceptos y entienda que la palabra de Dios nos presenta al Señor Jesucristo como un árbol de vida, a cual nosotros nos haremos bien y que comeremos de ese árbol. Cuando nos trasladamos a Gálatas 5:22, nos dice que para poder tener una vida en Cristo, yo tengo que comer del fruto del Espíritu. Estoy hablando de comer del árbol de la vida que es Jesús. Cuando usted come del árbol de la vida, es que usted es salvo. Otra manera de decir que usted ha sido salvo es, he probado el árbol de la vida. He probado a Jesucristo. En algún momento Jesús les dijo que teníamos que comer su carne y su sangre. Y pensaron que era canibalista. Y no era eso lo que quería decir. También dijo, vengan y beban. Y también dijo, el que beba de mí, fluirán ríos de agua viva. Entonces, esta figura que estamos hablando, anótelo allí, Jesús es el árbol de la vida. Estamos diciendo que de Él es donde sale el fruto de nuestra santificación, el fruto de nuestro cambio. Es de Jesús donde salen las herramientas o los insumos o la esencia de esta nueva naturaleza que me está ofreciendo. Yo tengo que venir a comer de Jesús para poder tener una nueva vida en Jesús. Quiero llevarlos a un versículo que está en pantalla, pero que usted no lo tiene quizás allí, y está en 2 Corintios. Y note lo que dice. Miren en pantalla unos segundos. Necesito que entienda esto porque vamos a explicar ese fruto y por qué usted no lo puede conseguir en ninguna parte y la importancia de ese fruto. La gran mayoría de personas piensan que el fruto del Espíritu son virtudes que hay que tener en la vida: el amor, la paz, la benignidad, y son maneras de vivir la vida correctamente, pero realmente tienen un uso de vida único para todo aquel que está siendo santificado. Y voy a mostrarles este versículo. Dice, el que da semilla, es decir, Dios, el árbol de la vida, esa semilla es la que nos mueve, y dice, al que siembra y pan al que come, proveerá
¿Qué va a hacer? Proveer, multiplicará, repita conmigo, multiplicará vuestra sementera. Dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Necesito que coloque allí, Jesús aumentará los frutos de mi justificación. ¿Qué significa esto? Y espero me esté dando a entender. Significa que a través de lo que yo hago con Jesús diariamente, el comer el fruto va a hacer que yo tenga los frutos para parecerme a Dios, que es lo que Dios nos está diciendo en su santificación. ¿De dónde sale la fuerza para parecerse a Dios? En algunas predicaciones anteriores le dije que Dios espera que nosotros seamos santos, pero que la santidad no se consigue en las minas de África, que la santidad no las hacen en Birmingham en unas industrias, que no se consigue en el aire, que no se escribe la santidad, que la santidad no se produce en un cuerpo, que no es un elemento químico de la tabla, que no se consigue en ninguna parte, que la NASA no la puede construir, que no hay nadie, que no hay tecnología que la pueda ni siquiera imitar. La santidad es algo que solamente Dios tiene. Anótelo allí, es algo que solamente Dios tiene y que solamente Dios puede proveer. En pocas palabras, si usted hoy va a buscar la santidad, es decir, la manera en que es Dios, usted tendría que irse directamente a Jesús, al árbol de la vida y comer santidad. No lo conseguimos en ninguna parte. No, el hombre no es capaz de hacerlo. No está en las estrellas ni siquiera, no está en el fundamento del sol. No existe la santidad y solamente existe en Dios y solamente Él lo puede transmitir. De la misma manera, nuestra santificación solo puede ser llevada a cabo del comer de los frutos del Espíritu, del árbol de la vida, de Cristo. En otras palabras, es esencial que usted coma para que sea cambiado y transformado. Entonces, volvemos a Gálatas 5:22. Necesito que lo entienda y que lo desee entender y que mientras que intentamos entenderlo, le pida a Dios en su corazón, Señor, ayúdame a entender esto. Note entonces lo que sigue a continuación. Dice, más el fruto del árbol de la vida de Cristo es el siguiente. Amor. Repita conmigo, amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto, cuando usted come el fruto de Cristo, se están produciendo estas 9 cosas en usted. Anoten. Cuando comemos a Cristo, cuando tenemos intimidad con Cristo, comunión con Cristo, se producen estas 9 cosas en mi vida. Quiero explicarle esas 9 cosas y quiero explicarle por qué usted no las tiene y cuál es la importancia y el propósito de ellas. Y quiero explicarle a qué se parece cada una. Voy a comenzar entonces de ese fruto, el primer elemento que usted obtiene cuando come el fruto del Espíritu. Algunos teólogos le dicen fruto y dice que un solo fruto tiene varios y algunos le dicen los frutos, pero es el fruto del Espíritu. Permítame entonces le explico el primer fruto y por qué es tan importante. El primer fruto es el amor. ¿Es el qué? Amor. Ok. Este es el fruto que se le llama el fruto base o de excelencia. Y es un fruto, el fruto más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque
Este fruto, y ya le decía que usted no puede hacer esto, que usted no sale de usted, es un fruto, todo el fruto es parte de quién es Dios. Es la semejanza de Cristo. Y el fruto del amor es algo que usted y yo no producimos. Usted, en pocas palabras, no es capaz de amar. ¿Por qué no es capaz de amar? Porque el amor no está en su personalidad. Les contaba la semana pasada de la cantidad de jóvenes, de niños y las investigaciones que han llegado a la conclusión en sus estudios de que a cierta edad la gran mayoría de hijos quieren matar a sus padres. Y parece una distorsión de la realidad. El ser humano quiere matar, quiere robar y quiere destruir. Y es por eso que encontramos psicológicamente esas cifras. O el hijo que dijo, no quiero, quiero desaparecer a mis padres. O por ejemplo, cuando están casados, una pelea, dijo, yo quiero, no quiero más con esa persona. El ser humano es capaz a tal magnitud en su esencia de dejar de hablar con alguien, que es el equivalente a matarlo en el alma. Es por eso que Jesús dice en su declaración, mira, no basta con que hayas matado a alguien, con que simplemente le digas a tu hermano idiota, raca, me parece que es la palabra, ya lo has matado en tu corazón. Es por eso que las prisiones están llenas de gente que al preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué lo mataste? Dijo, no lo sé, tuve un pensamiento y un deseo de ira. Consecuencia de eso, apretó un gatillo. ¿Qué ocurrió antes de apretar el gatillo? El deseo de la naturaleza pecaminosa. Por consiguiente, el amor no está en nosotros. Entonces, ¿qué hace Cristo con esto y por qué es importante que usted lo entienda y coma del fruto? ¿Por qué el propósito, anótelo allí, de este fruto del amor o de la base o de la excelencia es dar al creyente la materia prima para parecerse a Jesús o a Cristo? El amor es la materia prima por la cual usted comienza a cambiar. El problema es que usted no tiene esa materia prima en usted. Y usted, alguno está luchando, pero sí, yo amo a mi gato, yo amo a mi perro. Pero quiero que vaya conmigo a ver que usted y yo no somos capaces de amar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Escuche lo que dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quiero que resalte las palabras, porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Nosotros no fuimos capaces de amar a Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros hoy podemos amar a Cristo? Es porque Él pone nuestro amor, su amor en nosotros. La Biblia declara que usted y yo estamos muertos antes de recibir a Jesús en nuestros delitos y pecados. Y una persona muerta no puede hacer nada. No es capaz de pensar, no es capaz de responder a nada. Entonces, la salvación consiste en que Dios pone y ama a esa persona, a ese hombre miserable, pecador, y esa persona, después de darle el amor, responde con el amor de Cristo. Lo que nos lleva a entender que si usted ama a Cristo en algo, es porque Él ha puesto ese amor en usted. Pero ¿cuándo puso Cristo ese amor en usted? Cuando comimos del árbol de Cristo. Si ese amor no está en mí, yo tengo que salir a comer del árbol de la vida, del fruto del Espíritu de Cristo y obtener el fruto para poder amar a Dios. Por eso dice, nosotros no le amamos a Dios. Él nos ama a nosotros primero. Y no solamente dice, y derrama su amor en nosotros. Cuando pensamos en esto, yo no estoy hablando, y la Biblia no habla de que usted no ame al creyente, es de que ame con el amor de Dios. Todas las obras de Cristo nacen a partir del amor. Mire, hoy cortamos al Señor en dos partes. En este brazo le cortamos la mano
Y todo lo que fluye es amor. Dios es amor. Y en este brazo le cortamos la santidad y todo lo que fluye es santidad. Si le cortamos a usted su mano, sale pecado. Y si le cortamos la otra, sale sangre. Usted está hecho de pecado y no hay amor. Si le cortamos una, hay odio. Si usted no tiene amor, tiene odio. Entonces usted no es capaz de amar, a no ser que Dios le ayude a amar. Es por eso que una persona que está en Cristo y come del árbol de la vida tiene la capacidad de ir y perdonar a quien no es capaz de perdonar. No de él mismo, tiene que venir Cristo. No soy capaz de amar, odio. Tengo una naturaleza. ¿Por qué no soy capaz de aguantar a mi esposa, a mis hijos? ¿Por qué no soy capaz de aguantar a mi hermano? ¿Por qué no quiero perdonar? ¿Por qué lo llego hasta odiar y quisiera que estar en otra familia? Es porque en mí no hay amor. Pero cuando le como, recibo amor para amar. Este amor usted no lo encuentra en otra parte. Es por eso que una persona que no come el fruto de Cristo, no puede amar como Cristo ama. De lo importante de que entendamos que por naturaleza no podemos amar y que la esencia, la materia prima de Cristo, el primer nutriente que marca todas las obras que nosotros podamos hacer en nuestra vida para parecernos a Jesús, es el amor de Dios. Y le voy a mostrar una característica, un par de ellas. Anótelo allí. La primera característica, o una de las características más importantes del amor, es que usted por amor se quiere parecer a Cristo. Mire, usted llega y le voy a intentar expresar lo que esto significa. Señor, acabo de pelear con mi esposo, con mi esposa, soy un desgraciado o los odio, no van a cambiar, no va a pasar esto. Ese señor que se me atravesó, aquel que me abusó, aquel que hizo eso en contra, aquel que me falló, todas esas cosas. Usted no es capaz, usted quisiera que viniera la pena de muerte y 1000 cadenas perpetuas hasta que llega ese día en que Cristo lo llama, come del fruto y comienza a experimentar un amor por Cristo y un deseo de parecerse a Él, aunque usted no lo entienda, de tal manera que usted llega hasta perdonar lo imperdonable. ¿Por qué? Porque usted no quiere ya ser como usted. Y usted se pregunta, digo, yo no quiero ser como yo. Una característica, si usted no lo ha experimentado aún, creo que no ha experimentado a Cristo. La característica es que usted se odia a sí mismo. No es que usted se odie como persona, sino que odia su naturaleza. ¿Por qué tengo que ser así? ¡Qué rabia! Yo debería ser mejor padre. Yo debería ser mejor esposo. Ese odio, esa capacidad, eso que usted tiene, es un odio interno. Y al comer de Cristo, Él le transmite a usted un elemento de ese fruto que lo lleva. No quiero ser como yo, quiero ser como tú. Quiero ser diferente. Y ese ser diferente, en pocas palabras, es ser como Cristo. Ha- Hago una entre comillas para que entendamos una cosa. Dios siempre dio la comida a su pueblo como el maná. ¿Qué era el maná? El maná era una comida que Él les dio en el desierto, pero tenía una característica, una provisión, que ellos tenían que salir diariamente de sus campamentos, de sus carpas, e ir al campo y recogerlo y traer y comer. Pero esa comida no podía ser un día para toda la semana, tenía que ser diariamente, porque si no se dañaba y se perdía, no tenía efecto. De la misma manera, Dios hace la vida cristiana. Yo tengo que salir de mi campamento e ir a comer el fruto del árbol de la vida, que es Cristo.
el fruto del Espíritu. Ahora usted, entonces la pregunta es, ¿cómo salgo del campamento? ¿Y qué es el campamento? Ya usted no tiene que salir al jardín. No, es cuando usted va a la presencia de Dios en su casa, en su habitación, de rodillas, mientras que usted sale a caminar y comienza a pensar y usted lo que está haciendo es comiendo del fruto del árbol de la vida. Pero ¿cuál es la verdadera salida? Usted sale de su mente, no saliéndose del cuerpo, sino sale y dice, Señor, no quiero vivir en la carne, quiero vivir en el Espíritu. ¿Cuál es la distancia entre su campamento y el campo? Un mordisco. La distancia que tenga su oración. Es la distancia que usted tenga para decirle, Jesús, dame de comer, necesito amor. Y ahí comienza la primera parte de su fruto. La segunda característica de que usted ha experimentado es un deseo, que ha experimentado este fruto, es un deseo de obediencia. Por eso una persona que no obedece no ha probado el fruto. Usted conocerá el dicho que dice, tus deseos son órdenes para mí. ¿Qué significa? Y muchas parejas cuando están en los primeros 2 años hacen todo cuando están enamorados. ¿Por qué? Por el amor. Porque el amor los impulsa a hacer y le dicen a la esposa, lo que me pidas ahora es una orden para mi vida. Tengo que hacer lo necesario. Un padre o un hijo le dice, lo que me pidas lo doy. Ese amor es el que me lleva a mí a querer obedecer. La obediencia verdadera en Cristo después de comer del árbol de la vida es una obediencia fundamentada en el amor. Hay un deseo de vivir para Él. Es por eso que cuando usted le falla esa obediencia, hay una crisis interna en el corazón, en la mente. ¿Por qué no soy capaz? Porque la nueva naturaleza está peleando con la otra naturaleza pecaminosa. Si usted prueba el fruto del amor, tiene que querer en su corazón, sí o sí, querer parecerse a Él, porque le amará y odiará a sí mismo. Y la segunda cosa es que querrá obedecerle. Ya no te obedezco porque lo tenga que hacer, porque mis padres, porque mi madre, porque mi vida se está desmoronando. No, te obedezco porque es que, Señor, tengo tanto amor por ti. Por eso Pablo dice que él se volvió un esclavo por amor. ¿Qué significa un esclavo por amor? Habían esclavos y decía, bueno, ya soy esclavo porque me conquistan y porque vienen y me compran. Pero Pablo dijo, no, ahora somos amigos, somos hijos de Dios. Pero cuando la persona vuelve y come del fruto, dice, Señor, soy un esclavo por amor tuyo. Quiero obedecerte, quiero vivir para ti. Y eso solamente ocurre cuando usted come del fruto. Eso no ocurre porque usted quiera. Eso ocurre porque usted sale de su campamento de la vida pecaminosa y come del fruto de la nueva vida, el fruto del Espíritu, el fruto del árbol de la vida, el fruto de Cristo. Usted come de Cristo. Eso no lo produce usted. Segunda cosa, segundo fruto que no producimos, es el gozo. ¿Es el qué? Gozo. A este fruto me impresionó porque se le llama el fruto de la gracia. En mis años de creyente, siempre pensé que el fruto del gozo era una alegría continua. Oh, el gozo es algo que aunque venga una tormenta donde se caiga al estilo de Job, todas las cosas en tu casa, tus hijos se dañan, todo lo que tiene tu vida, te matan todos los trabajadores, te quitan todo, pasa una tormenta por toda tu casa. El libro de Job. Son aniquilados todos. Job mantuvo su corazón. No es una risa. No es un concepto de, uy, tengo una felicidad que le da la droga a una persona. La Biblia dice que no se emborrachen, que no busquen algo externo
estar felices, para estar plenos, sino que es un gozo que viene de la gracia. Es decir, vaya el propósito. El propósito de este fruto es dar al creyente la gracia para experimentar el poder de Dios. Entonces le voy a explicar por qué usted no encuentra esto en una botella de aguardiente, en una cerveza o en un cigarrillo de marihuana, o en una dosis de alcohol, o una dosis de deporte, o una dosis de sexo, o una dosis de lo que usted quiera. Porque el resultado del gozo en la palabra de Dios de este fruto es el resultado de venir prácticamente muerto sin nada y decir, Señor, como de tu fruto y experimentar el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Señor, hoy no soy capaz de vivir. Hoy no soy capaz. Hoy no sé cómo seguir adelante. Señor, no tengo fuerzas para enfrentar esto. No tengo fuerzas para lo otro. No tengo fuerzas para mi matrimonio. No tengo fuerzas para enfrentar las finanzas. No tengo fuerzas para enfrentar este desdén que tengo por dentro. Este sentimiento de que soy poquito, de que no soy nada. Ese sentimiento de que el mundo me odia, de que todo el mundo está en contra mío. Y entonces dice el Señor, cuando comemos del fruto, te doy poder. Experimenta el hombre poder que no tiene en sí mismo, sino que lo tiene Él. Y al experimentarlo viene algo que se llama gozo. ¿Y qué es ese gozo? Pasión. Es una alegría, es algo a un medio de la tormenta. Usted siente que se está cayendo a pedazos, pero como ha recibido el gozo del fruto, en la gracia, comienza una energía para vivir diferente. Vaya conmigo a segunda de Timoteo 3:12 y escuche las palabras del apóstol Pablo acerca de esto y acerca de nuestra vida de santificación. Dice, y también todos. ¿Cuántos? 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 Dígalo más fuerte. ¿Cuántos? Por favor, resalte esa palabra. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, ¿qué persecución es esa? No es una persecución musulmana, porque muchos de ustedes no están siendo perseguidos por nada. No solamente es una persecución de Satanás en sus vidas. No solamente es una persecución cuando el pecado se les aparece como una tentación, sino que la vida cristiana en esa lucha del cuerpo, de la carne y el espíritu, comienza una persecución interna. David dice, Señor, siento como si acamparan ejércitos en mi contra. Señor, me persiguen de todas partes, dicen los salmos. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la lucha interna que tenemos por vivir para Dios. Y en esa lucha interna sentimos que la vida, la carne, el amor por el mundo, lo desagradable de nuestras luchas, sentimos que la miseria interna que tenemos por dentro nos persigue continuamente hasta que nos hace quedar tan chiquitos, tan dañados, que terminamos diciendo, Señor, tú no eres Dios. Pero cuando como del árbol de la vida, de Cristo, del fruto del Espíritu, del gozo, estoy comiendo gracia y me levanto con una esperanza única, diferente. Y aunque no arregle la situación, puedo pasar y seguir amando a Cristo hasta que en el tiempo Dios hace el cambio que tiene que hacer. Eso solamente pasa comiendo del árbol de la vida. Y eso no lo produce ni usted ni su papá. No lo produce ni el deporte, ni los estudios. No lo producen las drogas. Las drogas lo hacen levantar al día siguiente, eres una basura, no sirves para nada. Además, mantienes a tus padres y a los que te aman y sabes que te estás dañando internamente. Tu vida es una miseria. El gozo que viene del poder de Dios es profundo. Y aunque el padre de familia esté pasando por las peores circunstancias de su vida, aunque se haya abierto un roto en el infierno, el padre es capaz de seguir con una fuerza
le dijeron los discípulos a Jesús, después de que fueron enviados, las siguientes palabras: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Dice que vinieron gloriosos, gozosos. ¿Por qué vinieron gloriosos y gozosos? Porque vinieron diciendo: Señor, tú puedes. Y como tú puedes en mi vida, sentimos y experimentamos un gozo que no hay. Aquel adicto a las drogas que un día le dijo: Señor, no puedo más, estoy dañando mi vida, como del árbol de la vida, y salió una fuerza interna, tiene un gozo y dijo: alcancé la libertad. ¿Cuál libertad alcanzó? La libertad de tener el poder para vencer su naturaleza pecaminosa. Esa es la libertad. A ese hombre no lo detiene nadie. Eso no lo produce usted. Solamente Cristo lo puede producir. Esa fuerza. Ya le dije que usted no podrá escaparse de su naturaleza pecaminosa nunca. Tiene que haber alguien superior a usted. Y ese alguien es Cristo. Y ese alguien es el árbol de la vida. Y está allí para que yo coma. No está tan lejos en el cielo. No tengo que bajar al infierno. La palabra de Dios cerca de tu corazón está. Es que tú simplemente comas. Y comer significa: Señor, necesito en Cristo la fuerza que solamente tú me das. Qué tremendo es este fruto del Espíritu. Con razón, Él dice: ustedes tienen que comer más el fruto del Espíritu. Tienen que ir al árbol de la vida y poder comer. Características de que usted lo está experimentando. Y le voy a decir la primera: sus fuerzas van más allá de lo normal. Sus fuerzas, tiene fuerzas más allá de lo normal. Cuando usted recibe gracia, usted sabe que no puede. Cuando usted recibe gracia en su vida, usted sabe que esto no lo produjo usted. Una vez estaba comiendo y Dios me dice en una casa, en un restaurante, por Sandy: págale la cuenta a esta persona. Inmediatamente supe que ese pensamiento no era mío. Ese pensamiento no era del diablo, porque el diablo no me va a llevar a hacer algo. Ese pensamiento era de Dios. Era una gracia para sacar el dinero y pagar. Esa fuerza no la tenía. Recuerdo que uno de los principales testimonios de mi vida fue que empecé a fumar desde los 10 o 11 años, y a los 21 años, simplemente haber orado, era como si me hubieran desconectado. Yo nunca, ni siquiera pedí esa fuerza. Simplemente fue dada en el momento en que probé a Jesucristo, el árbol de la vida. Característica: está probando fuerzas más allá de lo que usted puede. La siguiente característica: tiene un deseo, una fuerza para darse a Dios. Las personas que experimentan el gozo es porque han experimentado la gracia, y la gracia los ha llevado a enamorarse. Mire, una persona que acaba de conocer a Cristo viene a la vida con Dios, y no importa si le dicen sube al Everest, subirá; baja al abismo más alto, más profundo, bajará. Y los primeros días son días apasionados, son días con Dios, son días que la persona quiere: hijo, no importa, me levanto a las 4, busco, todo lo cree, todo lo absorbe, todo lo ama. Está tan apasionado por vivir porque está recibiendo la gracia y la experimenta. En cambio, aquel que dejó de comer del árbol de la gracia, todo le cuesta creer, todo le es difícil, ya no hay milagros, ya se lo pregunta y no cree, ya Dios no está con él, piensa él. El problema no es el árbol, el problema es que él ahora piensa en la naturaleza pecaminosa. Desde la naturaleza pecaminosa vive. Ya no hay, aquí no hay poder, por supuesto, ni jamás, ni hubo, ni habrá. Solamente en el fruto
del árbol de la vida. Es lo importante de que comamos el fruto. Yo decía, eran virtudes que el Señor quiere en uno. Hay que ser buena gente, hay que ser chévere, hay que ser jocoso. Pero estoy viendo que es que realmente lo que hay es Dios me está diciendo, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta a tu santificación. Porque mi deseo es ser como Jesús, pero no lo encuentro en mis propias fuerzas y usted no lo está encontrando en sus fuerzas. De hecho, se ha dado cuenta que puede estar inclusive más bajo. Contrario a eso, puede estar sintiéndose camino al infierno. El siguiente fruto es la paz. ¿Qué es la paz? Se le llama el fruto de la confianza. ¿Y cuál es el propósito de venir y comer del árbol de la vida y recibir paz? El propósito es hacernos conscientes de que estamos en paz con Dios. Y quizás a usted le parezca poco, porque usted cree que paz es aprender a callar, contener la respiración, pensar en otra cosa, meterse en un libro, escaparse, ver una película, ir y drogarse, ir y hacer cualquier cosa, emborracharse y a eso ir a hacer deporte y esa es mi paz. Eso es lo que nos planteamos, ir a trabajar y allí tendré paz. Y voy a hacer, y me hago hasta un tatuaje, si me pierzo mi corazón, mi cuerpo, entiendo, ahora tengo paz. ¿Sabe que los tatuajes y los piercing casi todos tienen la misma sensación? Un deseo interno de castigo para experimentar paz. Casi todo el mundo toma estas decisiones en los peores momentos emocionales de su vida, porque están buscando paz. ¿Por qué fumas? Porque tengo y quiero una paz. ¿Por qué entras en una relación extramatrimonial? Porque busco algo. Busco algo. ¿Por qué estás viendo pornografía? Porque quiero algo. Porque quiero algo que calme mi ansiedad. El propósito de la paz de Dios no es la calma de sus sentimientos. No es lo que le da una pastilla para dormir. No es sumergirse en otra idea. El propósito de la paz de Dios es saber que usted está en paz con Él. Y le voy a contar por qué es importante. Vamos a Juan 14:27. Necesito que usted comprenda esto porque además es uno de los aspectos más fundamentales de la vida de santificación práctica diaria. En pocas palabras, usted todos los días, y escucha iglesia, es atormentado por su naturaleza pecaminosa. Todos los días usted escucha la palabra no puedes. Eres un desastre, eres una miseria como persona. Eres un desgraciado. No has cambiado nada. Todos los días nos culpabilizamos y usted lo puede intentar apagar con cualquier tipo de gota de agua, el incendio forestal que hay en su mente. Pero nada puede quitar su culpa. Nada puede quitar su culpa. Solamente la paz de Dios. Es por eso que él dice en Juan 14:27 dice, mi paz os dejo. Quiero que resalte la palabra mi paz, la paz de Jesús. Mi paz os doy. Esta paz. Y luego dice esta declaración, yo no les doy la paz como el mundo la ofrece. Yo no le puedo dar la paz. No le puedo, no. Yo no le doy la paz como ustedes la intentan comprar y tener en sus vidas. Yo no la doy. Mi paz es diferente. ¿Qué paz es la que está hablando? Y luego les dice, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. ¿Qué paz está diciendo? Está hablando de la paz con Dios. Señor, ya no soy tu enemigo. En el momento en que usted se constituye enemigo de Dios por su naturaleza pecaminosa, usted se siente perseguido en todos los aspectos de su vida. Entra a un lugar y siente que lo están mirando.
se siente mal. Si es un padre, se siente el peor de los padres, el peor marido, el peor hijo. No es capaz de perdonarse las culpas anteriores de su vida. Las va a justificar. Yo nací en un hogar disfuncional. Por consiguiente puedo hacer esto. Por consiguiente puedo abusar. Por consiguiente puedo fumar. Por consiguiente puedo hacer, porque yo vengo de un dolor. Eso no es quitarse el dolor ni la culpa. Eso es justificar. Porque mi mente no es perdonado. Porque en mi corazón sigo cargando una culpa. Hasta que vengo y como y él me dice, estás en paz conmigo. Y estar en paz con Dios tiene las siguientes características. Siento que soy culpable y me siento bien al mismo tiempo. Una persona que haya gastado su dinero como el hijo pródigo en prostitutas, en tragos, en excesos de su vida, fue a donde su padre y le dijo las siguientes palabras: Señor, perdóname, contra ti he pecado. Pero se sintió aceptado por Dios. Nada puede quitar la culpa que usted y yo cargamos en nuestro pasado. Nada. Usted la tiene escondida en todos los folders de su mente. Allá está escondida lo que hizo. Allá está el aborto. Allá está haber dejado su matrimonio. Ahí está la pornografía. Ahí está el pecado escondido. ¿Cómo puede el hombre liberarse de eso? David, el salmista, dice: bendito el hombre cuyas iniquidades y pecados han sido perdonados. ¿A qué se refería? ¿A una emoción que le dijo y llegó? No, al haber recordado día a día: Señor, soy un hombre perdonado por ti. Soy un miserable, pero experimento el perdón. Y eso ocurre cuando usted come del fruto del árbol de la vida, del fruto de Cristo, y al comerlo, usted siente, Dios le acuerda una paz que nadie más le puede dar. Es la paz de la justicia. Piensa en sus pecados más graves. El hombre que dice que Dios no existe tiene una pregunta que contestarse que nunca es capaz. ¿Qué hace con sus culpas? Y tiene dos posibilidades: o mentir y decir, yo no tengo culpa, nunca he hecho nada malo, y sería un mentiroso porque todo el mundo es pecador. O tiene la segunda parte: la sigo cargando en mi vida. Yo sigo culpable de aquella cosa que hice hace años. No me puedo liberar de ella. Qué tremendo es esto. Entonces, ¿a qué se parece esto? Cuando usted se ha gastado $1,000,000 de libras delante y se gastó la fortuna de su casa y la confianza, y Dios viene y lo perdona, usted tiene dos sabores: la amargura por haber fallado y la alegría de haber sido perdonado. Y coexisten estos dos. Yo soy un desgraciado. ¿Cómo me perdonas? ¿Cómo me perdonas? ¿Cómo me perdonas? ¿Cómo me perdonas? Señor, ¿cómo no han alcanzado mis hijos mis iniquidades? Lo que yo hice hace tantos años, ¿cómo no me alcanza ahora, Señor? Gracias por perdonarme, gracias. Es una tensión y es un descanso en el alma que solamente puede encontrarse en Cristo Jesús. ¿Y por qué tiene que ser diario? Tiene que ser diario porque la lucha, el recuerdo de su naturaleza pecaminosa es diario, es constante. No te olvides de que eres pecador. No te olvides de que vienes de una familia con un padre así, asado. No te olvides que tenías prostitutas atrás. No te olvides que tu papá mató. No te olvides que tu mamá hizo esto. No te olvides que tus abuelos hacían esto. Internas esa lucha, esa carne todos los días. Y hasta que estando, Señor, no aguanto más esta presión. Ayúdame. Y él recuerda, yo te he perdonado. Y entonces sale el hombre de ahí, se siente un hombre perdonado. No se siente un hombre que es mejor que los demás. Se siente un hombre perdonado internamente, lo experimenta, lo vive, es capaz de pedir perdón. Y tiene las dos caras, la cara de la vergüenza y de la valentía para pedir perdón. Entonces busca
A las personas que les hizo daño y les dice, lo siento, y llora y hace frutos de arrepentimiento. Yo he sido perdonado, no entiendo cómo me puedes perdonar. Llega a la conclusión, padre, es mejor un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. Eso no lo puede usted encontrar en un libro. Eso no lo encuentra en el psicólogo. El psicólogo le va a decir, piense y saque y acéptese. Usted es un asesino. Acéptese, usted es un pedófilo. Acéptese, usted es un desgraciado internamente. Nada puede hacer consigo mismo. Porque el mismo psicólogo no está perdonado. Porque él no puede perdonar. No tiene la capacidad. Porque no es juez. Por eso Jesús dice, la paz que yo les doy, nadie se las puede dar como yo las doy. ¿Y por qué es importante? Dos características y terminamos. Si se acerca el piano. La primera característica. Escuche esto bien con todo su corazón. Luche por escuchar esto. Escuche lo que voy a decir, por favor. Toda la iglesia se siente aceptado por Dios. Cuando usted come del árbol de la vida, del fruto del Espíritu, del árbol cuyo nombre es Cristo, Él es el árbol de la vida donde comemos el fruto. Usted se siente aceptado. ¿Qué es sentirse aceptado? Sentirse aceptado no es que usted llegue a la conclusión, soy de la iglesia CCI. No. Sentirse aceptado y saber que es aceptado es saber que es perdonado, que es hijo. Ya no está luchando en su interior por ser aceptado por sus amigos, sus amigas, por sino que sabe que es aceptado porque está en paz con Dios. Es aceptado hasta por aquel a la que usted le ha hecho daño. Y la aceptación, este fruto de la paz, es la base de su identidad. De aquí depende, de esa aceptación, de ese entendimiento de paz que viene solamente de Él, depende que usted entienda que es hijo. Y usted puede decir que es hijo y vivir como un esclavo, la vida cristiana. Hijo es, gracias Padre, no sé por qué pusiste los ojos en mí. Esa aceptación es la clave de su paternidad con Dios. Por eso si usted va y viene y todavía no sabe, no ha probado a Jesús. O tiene que probarle de nuevo. En Efesios capítulo 6, Pablo habla de una armadura. Y describe la armadura como un cinto de la verdad. Una armadura romana, como unas sandalias de la justicia o del evangelismo, del mensaje de Cristo. Pero luego habla de una coraza de justicia. Y una coraza es un casco o un chaleco o es una armadura que protege su vida. Y él dice, pónganse la coraza de justicia. ¿Por qué la coraza de justicia es importante? Porque todos los días que caminamos, esta naturaleza me ataca en la vida que quiero tener en el Espíritu. Y me dice todas las cosas. Y lo que me protege es que he sido justificado en Jesucristo, el árbol de la vida. Yo ya no soy más un pecador. Yo no soy la misma persona.
Y esto tiene una característica y otro efecto mayor. Que si usted se siente que usted es un desgraciado, va a continuar pecando. Pero en el momento que usted come del árbol del fruto de la vida, quien es Jesucristo, el fruto del Espíritu, usted se siente aceptado. Y usted dice, yo no quiero pecar más. ¿Y por qué no quiere pecar más? Porque usted no es así. Yo no quiero ser así. Señor, tú no me has hecho así. Y se perdona a sí mismo y comienza a dejarte pecar. Porque se siente en paz con Dios. Es el fruto de nuestra justificación. Si no ha dejado de pecar, es porque no ha comido del fruto de la justicia. Quien va a comer del fruto de la... Quien va a continuar pecando después de sentirse perdonado. Y mire, le doy esta imagen. Para que Jesús perdonara sus pecados, tuvo que recibir golpes. Le arrancaron la barba. Le hicieron de todo. Golpe por golpe. Cuando usted prueba del fruto de la justicia, de la paz en Dios, en Cristo, usted siente que usted mismo le golpea o que le están golpeando a él por su culpa. Y en un momento ya dado llega a la conclusión, Señor, no quiero que sufras más por mí. Siente el dolor de Cristo y usted siente ese sufrimiento y entiende y dice, no quiero pecar más. Y todo porque comió del fruto del árbol de la vida. ¿Ve por qué es importante? Vemos por qué es importante correr y comer de Cristo. Pastor, ¿cómo hago para comer? Abra su boca. Abra su boca. Es su oración. Pensamos que está tan lejos. El árbol de la vida está tan cerca como está al lado de la naturaleza pecaminosa en su corazón. La naturaleza de Cristo ahí. Es simplemente, Señor, te necesito. Necesito comer de ti. Señor, no soy capaz. Señor, no soy capaz. Ayúdame a amarte. Si tú no me ayudas, Señor, no soy capaz. Y es un deseo del corazón. La distancia del árbol de la vida de usted es la distancia que hay entre usted abrir su boca y sus palabras. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.